Bueno, queridos hermanos y hermanas, me da muchísimo gusto volver a saludarles y poder disfrutar este último tiempo, un tiempo en el cual, bueno, vamos a hacer nuestro cierre del texto bíblico y principalmente ahora de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Así es que voy a cerrar con estos tres libros que nos faltan, que es la segunda y tercera carta de Juan, y también solamente hacer un análisis muy puntual, me parece, muy puntual del libro de Apocalipsis. Todavía no entramos, hay un curso que se va a dictar sobre este libro. Ahora solamente estamos en los aspectos introductorios, pero me parece que será muy interesante marcar esta línea de pensamiento que nos ofrece el libro de Apocalipsis. Muy bien. Así es que voy a iniciar con esto, después cierro la clase cuando termine, va a ser muy breve, y que quiero cerrar con algunas ideas generales de esta materia y de todo lo que tiene que ver con el texto bíblico. Este, y bueno, ver un poco qué va a suceder en el futuro en relación a nuestra formación en esta línea de la palabra de Dios. Así es que voy a compartir la pantalla para guiarnos solamente en estos pensamientos y quedamos en lo que es la segunda y tercer libro de Juan. Bueno, estas cartas, que es segunda y tercera de Juan, son cartitas, hermanos, realmente muy pequeñitas, ¿no? Demasiadamente pequeñitas. Este, eh, Tienen toda una formación de tipo correspondencia, ¿no? Pero que evidentemente tiene una correlación en su contexto en relación a lo que planteaba la primera carta de Juan, ¿no? En, en estas dos cartas hay una identificación de alguien que escribe estas cartas y se identifica como el presbítero o como el anciano, ¿no? En la segunda y tercera de Juan, parece ser que hay un autor que se ha atribuido a, a la comunidad del discípulo amado, o se ha atribuido al mismo apóstol Juan el hecho de haber escrito estos pequeños pensamientos que no tienen desperdicio, hermanos. Si bien es cierto, uh, no plantean un tema como el de Filemón, pero es muy parecido, muy parecido. En ambos se aprecia mucho el afecto. En la segunda carta de Juan, el afecto, el amor que tiene el presbítero sobre la señora elegida. Y en el segundo, a Gallo, ¿no? Que es una carta muy llena de afecto, como Pablo se le escribe a Filemón. Es una carta muy personalísima, ¿no? Que trata de algunos temas de preocupación sobre que tiene el presbítero, sobre la comunidad que aparece allí representada en la familia de la señora elegida, y que tiene que ver con la defensa de la verdad. Y bueno, esta defensa de la verdad, ahora vamos a ver, tiene que ver mucho con el tema de la deidad de Cristo y su humanidad. Y bueno, en la tercera carta de Juan hay una, como es uh, un simbolismo, ¿no? Este, muy, muy interesante, o no un simbolismo, perdón, un paralelismo muy importante que tiene que ver con eh, tres personajes. El primero es Gallo, que hay una exaltación muy interesante sobre este líder. Diótrefes, que es la contraparte, que siempre en todo liderazgo hay una contraposición, pero me parece que no es un Diótrefes
como es estilo Alejandro el Calderero que vemos en Timoteo. Y bueno, hay un Demetrio acá, ¿no? Que aparece como un líder también muy importante. Entonces, estas cartas son muy lindas en este sentido de ser cartas personalísimas que están llenas de afecto, de cuidado, de un tierno amor hacia estas personas que se describieron. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en estas cartas? En primero, hermanos, en las dos cartas, vamos a pensar y ubicar en las tres cartas de Juan los grupos enfrentados, ¿no? Empieza a haber grandes y serias discusiones entre las comunidades de fe. Toda vez que los miembros que constituyen estas comunidades empiezan a establecer sus propios conceptos, ¿no? Sus propios conceptos, principalmente que tenían que ver con la persona de Jesús. Principalmente. Efectivamente, estas cartas son cartas donde ya hay muchos años de distancia entre que se escriben y entre que se viven en relación a los hechos de la muerte y resurrección del Maestro. Entonces, estos grupos empiezan a diferenciarse de manera muy marcada porque evidentemente hay personas que empiezan a hacer su propia teología, diríamos, ¿no? Eh, no estamos muy alejados de la realidad en la confesión eclesial del pueblo de Dios, ¿no es cierto? A través de los siglos, ha sucedido de la misma manera, hoy sigue sucediendo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene posturas a veces diferentes, ¿no? Eh, pero que en este caso ponían en riesgo la fe cristiana. Y estos grupos que se enfrentan en relación a Jesús tienen que ver más básicamente con la posición de identificar al hombre histórico, ¿no? Al Jesús histórico. Y entonces unos decían que Jesús sí fue un hombre histórico, sí fue alguien real, diríamos, de carne y hueso, y otros grupos, ¿no? Otros grupos muy fuertes, muy, con mucha insistencia y además diríamos así, con mucho conocimiento del planteamiento que estaban haciendo, decían que Jesús era solo una apariencia o una revelación simbólica de Dios, que Dios no tuvo nada que ver en esto, que era mentira el hecho de que Dios haya venido en carne para salvarnos a nosotros. Entonces, ellos decían, Jesús fue una, una revelación simbólica, no tuvo una realidad humana, era solo una simple apariencia. Y bueno, se esgrimen muchos argumentos que ustedes los mirarán en su clase de Cristología. Van a mirar los distintos argumentos que se dan en relación al por qué se establece la apariencia del Señor. Bien, el presbítero entonces en esta carta o el anciano, como traducen otras versiones, va a destacar la humanidad de Jesús y la va a destacar no como un mero ser humano, sino va a entender que esta posición de la carne, de la carne de Jesús será como garantía de salvación. Su muerte en la cruz, siendo hombre y siendo Dios, evidentemente tenía un gran significado en el tema de la redención de los seres humanos en cuanto a la salvación de la muerte eterna. Otros decían lo contrario, otros creían que no era tan así y que al ser una revelación simbólica no hubo ah, tal esfuerzo, diríamos, de parte de Dios para salvarnos. Esto fue un conflicto que acompañó a las comunidades cristianas primitivas, pero que se vino arrastrando y que se ha venido arrastrando hasta el día de hoy, como en ciertas doctrinas actuales sigue negando la divinidad de Cristo. Lo siguen estableciendo como un ser inferior, como un ser intermedio, como un ser creado,
y bueno, siguen arrastrando estas cosas. Bien, en este contexto que estoy marcando, la misma identidad de Jesús vuelve a ser un punto focal para enfrentarse entre los seguidores del Señor. No debemos sorprendernos, son situaciones que incluso hoy vivimos en nuestras comunidades de fe, donde a veces por un punto de vista, por algún punto doctrinal, por alguien que todavía sigue creyendo que Cristo es creado, se hacen este tipo de enfrentamientos. Eh, y esto fue lo que sucedió, solo que en estas cartas se mira como algo sumamente importante y urgente de resolver. No sabemos más qué fue estos opositores a los que se dirigen las cartas, con mucho mayor detalle sus posturas y qué es lo que ellos pensaban. Entonces, en la primera carta, perdón, el autor de la segunda carta de Juan, el presbítero, va a plantear esta parte, ¿no? Dice él, en la segunda carta, el presbítero escribe a la señora elegida y a sus hijos. Hay muchos autores que discuten quién es esta persona, ¿no? Algunos creen que es alguien físico, alguien personal, otros discuten que es un simbolismo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver básicamente a quién va dirigida la carta. Son sin duda, según el testimonio de la segunda carta, personas fieles de la iglesia, ¿no? Y que ¿cómo es? Se les concede este honor. Y bueno, da una pista de lo que dice esta cartita, ¿no? A veces no podríamos llamarle carta como tal, porque es muy pequeña. Libro tampoco, porque también es muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, esta cartita, si se puede llamar así, nos da la luz de lo que significaba. Dice, porque muchos engañadores han salido en el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos son el seductor y el anticristo, ¿no? El engañador. Estad pues alerta para que no echéis a perder el fruto de vuestro esfuerzo. Bueno, entonces hay claramente la alusión del por qué el motivo de esta carta, ¿no? Y el motivo es que él establece el autor que hay embaucadores que niegan, ¿no? Niegan la humanidad de Jesús, que niegan. Y fíjense que esto es interesante porque esta postura, ¿no? Esta postura de negación ante el Jesús histórico, Juan los pone en el nivel de engañadores, primero, o seductores, muy, muy, muy propio de la mentalidad de la serpiente, que la serpiente con seducción engañó a Eva, y el anticristo, que en este contexto no se asemeja al anticristo que nos han vendido las películas de terror, ¿no? O las películas de suspenso, sino más bien el anticristo tiene que ver básicamente con aquello que niega que Jesús es venido en carne y que también Jesús es Dios. Entonces, la expresión estéis alerta para que no se eche a perder el fruto de vuestro esfuerzo o de vuestro trabajo, me parece fundamental para entender la urgencia y la necesidad que estaba sufriendo esta comunidad, ¿no? En los embates de estas personas que ustedes se han dado cuenta que cuando alguien tiene mucho conocimiento, tiene mucha palabra, mucho rollo, decimos en mi tierra, mucho rollo, ¿no? Empieza a embaucar, empieza a marear a las personas y muchos terminan cayendo en esas seducciones. Bueno, eso pasaba en primera. En segunda, en la segunda de Juan. En la tercera de Juan, nosotros encontramos, ¿no? Un testimonio del mismo presbítero, al menos así se identifica. El presbítero ahora escribe a una persona muy especial para él, que lo llama su amado, ¿no? Entendemos entonces que esta expresión lo coloca en un plano de personalísimo, ¿no? De mucho amor.
porque dice al amado, a quien amo en la verdad. Eh, son expresiones reiterativas de un afecto entrañable. Bueno, esta carta, que también es personal, se dirige a Gallo, que es un cristiano fiel. Les decía que las cartas de Juan vienen mucho en la línea de las cartas pastorales porque son identificadas con este rasgo. Es Gallo, un cristiano fiel, amigo suyo, y entonces el efecto o el motivo que encontramos en esta carta le encontramos en los versículos del 5 al, al 10. Dice, estás portándote, querido, ¿no? Estás portándote o amado, como a un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos, aunque para ti sean forasteros. Ellos son precisamente los que han dado ante la comunidad público testimonio de tu amor. Me parece, hermanos, que esta es una carta que, que, que que debería de leerse constantemente en las comunidades de fe, en las iglesias nuestras, porque evidentemente Gallo se convierte en un paradigma de un pleno servicio, ¿no? Y que ese servicio incondicional es reconocido y establecido por toda la iglesia. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Era un hombre que acogía con hospitalidad al forastero, un hombre muy dispuesto, comprometido. Yo bendigo a Dios porque hay muchos gallos, en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Hay muchos gallos en las congregaciones, no del que tengo acá junto a la casa donde estoy quedando, porque ese gallo canta muy seguido y muy temprano. No, hablo del gallo, de gallo, del nombre, ¿no? Del que está acá. Y creo que deberíamos establecer un paradigma este, muy interesante. Ah, bueno, tiene que ver mucho con la hospitalidad que Gallo establece. Hay dos temas fundamentales en estas dos cartas. Dos temas fundamentales o dos mensajes fundamentales que encierran estas dos cartas. El primer mensaje fundamental que encierra esta carta, ¿no? Tiene que ver básicamente con la encarnación de Cristo. Esto es parte de, esto es lo que está sucediendo. Esto es como una, no sé si podríamos compararla como una charla que a veces cuando hay un problema en la iglesia, ¿viste? Cuando hay un problema en la iglesia, a veces nos juntamos dos o tres que compartimos y empezamos a charlar sobre lo que está sucediendo en la iglesia y sobre la postura que están teniendo algunos hermanos, etcétera. Bueno, sucede algo así. Y en esta segunda carta de Juan, vemos la expresión los embaucadores, ¿no? Que ya dije que son aquellos que tienen que ver mucho con, que a través de su, este, de sus palabras, de su conocimiento, ¿no es cierto? Empiezan a engañar a las personas. O sea, esto es muy interesante. Sucede hoy, sucedía antes. Bueno, los embaucadores que vienen a ser los adversarios de los que habla segunda de Juan, estos engañadores, parecen negar la identidad cristiana, una identidad que ya para estas alturas empieza a tener mucho más forma, ¿no? Porque estamos hablando ya de muchos años después, rechazan la encarnación de Cristo. La identidad cristiana, hermanos, estaba basada en eso, en la encarnación del Señor. Una encarnación, ¿no? Que todos sabemos, tiene que ver mucho con un misterio, el misterio de la encarnación. Dios dejando su gloria y viniendo a la tierra eh, a compartir con su creación para morir por nosotros y darnos vida. El autor entonces de la carta los va a rechazar llamándolos diabólicos o llamándolos seductores, muy en esta línea que les comentaba de la serpiente, ¿no? Este, y que merecerán este título, perdón, merecerán este título
en virtud de esta herejía que ponía en riesgo, ponía en duda y ponía en un gran peligro, ¿no?, la fe cristiana. Y lo llamará entonces anticristo, o este, que serán aquellos que negarán a Cristo. Todo aquel que niegue a Cristo, que haya venido en carne, el tal es el anticristo. Entonces, esto será fundamental, ¿no?, para el mensaje de la iglesia. Y el segundo mensaje que encontramos, al menos es un mensaje que encontramos en la tercera carta de Juan, que tampoco es una situación muy ajena a nuestra realidad, porque al parecer hay un problema eclesial entre dos grandes líderes, ¿no? Este, Tercera de Juan, entonces, va a acusar en su temática, ¿no?, a el enfrentamiento entre el presbítero y Diótrefes. Eh, bueno, el presbítero acusará y condenará a Diótrefes. Pero insisto, Diótrefes, al parecer, en este momento de la carta, diríamos, no se parece al Alejandro el calderero que aparece en la carta a Timoteo. Este, eh, Me parece que no, tampoco me parece que sea muy en la línea de Demas, tampoco, que es otro de los compañeros de Pablo que abandonó la fe cristiana y se fue al mundo. Más bien acá, Diótrefes tiene un papel fundamental, porque según el texto, Diótrefes quiere ser el primero, ¿no? Quiere ser el primero y no acoge a sus invitados. Por eso dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Es decir, parece ser que es un líder que está muy empeñado en su puesto, en su papel. Eh, Decimos en mi tierra, se subió a un ladrillo y se mareó. Diótrefes está teniendo una postura intransigente con los cristianos. Eh, Habría que conocer la opinión de Diótrefes también, porque bueno, siempre para conocer qué es lo que ha pasado hay que ver las dos partes, porque la carta lo presenta con ciertos rasgos de obispo, es decir, que tenía un papel importante, tan es así que el presbítero lo menciona como algo importante. Si no hubiera tenido un rol o un papel importante de otra fe, seguramente Juan no lo hubiera mencionado. Bueno, este, y entonces aquí se acusan y se disputan, primero el presbítero, el que escribe, ¿no? El que escribe, y el obispo, entre dos grandes comillas, a quien se alude como alguien que está am, no ejerciendo, diríamos, con dignidad su ministerio. Por eso el presbítero le dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, no los quiere recibirlos, se los prohíbe y expulsa de la iglesia. Es decir, tenía rasgos de tener autoridad, solo que este es el típico líder, ¿no es cierto?, que siempre pone trabas, que siempre habla mal de otros líderes, y este es un problema que estaba sucediendo en la comunidad. Por eso lo planteamos como un problema eclesial, ¿no? Ambos defienden la tradición del discípulo amado porque están en la misma línea, diríamos, pero lo hacen de manera diferente. Y de otra vez, por lo que plantea la carta, lo hará de una manera mucho más fundamentalista, diríamos, mucho más cerrada, mucho más juzgadora y condenativa. El presbítero entonces se va a situar en la línea de Juan, va a destacar la carne de Jesús, dice a los suyos que no reciban ni saluden, ¿no? Que no reciban ni saluden este, a otros, pues a quien así obra se hace cómplice del mal que está causando, según segunda de Juan 11.
si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, el presbítero se va a situar mucho en esta línea de Juan, donde va a defender la encarnación de Cristo y va a defender la historicidad del Jesús histórico, ¿no? E incluso llega al punto de decir, ni siquiera se les ocurra dudar bajo ninguna circunstancia esta verdad. Y la manera que tenía ni siquiera saluden a nadie, ¿no? Que conmulgue con esta verdad, porque es algo del anticristo, es algo diabólico, es algo seductor y engañador. Es evidente entonces, hermanos, que la iglesia del Jesús histórico solo puede existir, según la versión de estas cartas juaninas, solo pueden existir donde se acepta la humanidad de Jesús, ¿no? La humanidad de Jesús. Jesús entonces es a la vez hombre y a la vez Dios, y ese será un punto muy trascendente, hermano. La cristología ha sido un punto de debate entre todos los teólogos de todos los tiempos, cada época, en cada generación, ha habido grupos donde establecen cristologías totalmente diferentes, muy diferentes, muy diferentes. Nuestra fe, como Iglesia de Dios, se ha mantenido en esto, aun cuando mucho tiempo creímos que Jesús era creado, ¿no? Que era un ser creado, un ser inferior, diríamos, al Padre. Mucho tiempo lo creímos así, lo defendimos, y que hay muchos hermanos que sé que aún todavía siguen defendiendo la creación de Jesús, ¿no? Y no reconocen plenamente su divinidad. Ahora nosotros hemos entendido, gracias a la revelación del Espíritu de Dios, que el Señor Jesús no es creado, sino engendrado. Y por lo tanto, tiene la naturaleza divina y tiene el título de Dios, porque creemos que este pensamiento era lo que sostenía la iglesia primitiva. Y entonces hoy adoramos a Dios adoramos a Cristo como Dios, ¿no? Y también le rendimos el honor y la gloria que Él se merece. Entonces defendemos nosotros como iglesia la postura del Jesús histórico y el Jesús divino en toda plenitud, sin ninguna duda. Bien, entonces en estos términos cerramos estas cartas juaninas, diríamos, que vienen en este tenor del problema que existía en la iglesia, del problema del concepto hermano, ¿no? Y también de lo que tiene que ver con la encarnación del Señor Jesucristo. Bueno, finalmente, hermanos, como una línea de pensamiento, llegamos a lo que es el libro del Apocalipsis o libro de revelación, ¿no? Apocalipsis significa de velar, quitar el velo, hacer a un lado para poder mirar qué es lo que hay detrás. Ya esta definición de Apocalipsis nos da a nosotros a entender hacia dónde va dirigida esta carta, ¿no? No es una carta que va a ocultar, sino todo lo contrario. Es una carta que va a develar lo que está detrás, ¿no? Y entonces el Apocalipsis se convertirá en aquello que habrá de revelarse, porque la revelación, ¿no? Trae confianza. Cuando algo se revela, cuando finalmente conocemos la verdad, diríamos, podemos llegar a un punto de sentirnos confiados de las cosas, y dijimos, bueno, ahora sí, ya sé la verdad, y entonces ahora ya estoy más tranquilo y ahora puedo estar más confiado. Esta analogía que estoy mencionando es lo que estaba sucediendo en la comunidad cristiana que estaba siendo perseguida. Entonces, ellos necesitaban encontrar la verdad. Ellos necesitaban encontrar este punto de, este, de encuentro para poder tener como que la fortaleza y la confianza de que su fe no era en vano.
y que la persecución que estaban teniendo y la muerte a la que se estaban enfrentando tenía sentido, porque esta revelación vendrá siempre en el sentido de Jesucristo. Hablé un poco de eso en algún momento. Tenemos el versículo 1, donde nos dice hacia dónde va dirigida la intención. Capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. ¿Qué se va a develar? ¿Qué verdad se va a poner a descubierto? ¿Cuál es la verdad que va a sostener a la iglesia en el tiempo de tribulación? Jesucristo. Jesucristo será el Señor. Bueno, por lo tanto, hermanos, como dos líneas solamente de seguimiento, ¿no? Diríamos que el motivo central del Apocalipsis, el motivo central, repito, el motivo central del Apocalipsis, no es ofrecer visiones separadas de la historia humana de este tiempo. No es un libro que nos conduzca, ¿no?, a separar la historia. Es un libro que se mueve en la historia, que se mueve en el tiempo. No es un libro, ¿no es cierto?, que da un salto entre el siglo primero y el siglo en el que se lea este libro. Me explico. Eh, no es una visión, hermanos, que tiene que ver con algo que se escribió en el siglo primero y, por ejemplo, los cristianos de la Edad Media, ¿no? También leyeron este libro, pero lo leyeron bajo su contexto, bajo bajo sus circunstancias. Ellos interpretaron quién era, en este caso, la bestia, ¿no? Interpretaron quién era ah, la ramera, las copas, ¿no? Interpretaron de acuerdo a sus circunstancias. Ellos jamás, hermanos, interpretaron como nosotros ahora en el siglo XXI hemos interpretado estos simbolismos, ¿no? O quien lo haya interpretado. Entonces, el Apocalipsis, hermanos, no es una separación, es una historia continua que tiene un sentido, que tiene una forma, que tiene un mensaje que va siendo actual dependiendo la época y la generación. Desafortunadamente, esta visión separada del mundo nos coloca en el punto de llegar e incluso a aberraciones o a contradicciones o a información falsa, como hoy, ¿no? Decir, bueno, la vacuna es la marca de la bestia porque la vacuna que te están poniendo para el COVID, te instalan un chip y es así como te van a controlar y es así como va a ser el orden mundial, porque así Juan, quien lo escribió, él sabía que eso iba a suceder hoy en el siglo XXI. En lo absoluto. Esto es una línea muy equivocada primero del conocimiento del texto bíblico. Quien hace eso no está conociendo el texto bíblico o si lo conoce para sus intereses, para justificar sus posturas, ¿no? Apocalipsis no está escrito para eso. Apocalipsis es ayuda a los creyentes para que afiancen su fe y su testimonio en este mundo en medio de las tribulaciones de la historia, en cualquier momento en que el cristiano se encuentre, ¿no? Entonces, Apocalipsis va a ir reflejando este drama entre dos grandes comillas de lo que sucede en la historia de la humanidad, ¿no? Y lo va a hacer en función eminentemente de la revelación de Jesucristo. Jesucristo va a seguir siendo Señor de la historia. Y Jesucristo es Señor de la historia en la época romana, en la época bizantina, en la época de las cruzadas, de los vikingos, de la Edad Media, del Renacimiento, de la Ilustración, de la modernidad, de la posmodernidad. En cualquier momento de la historia en que podamos encontrarnos, Apocalipsis lo que siempre nos va a reflejar es la revelación de Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, que no es una máquina del tiempo, que Apocalipsis, imagínense, no sé qué vamos a interpretar en el siglo XXII si Jesús no viene para esa fecha, ¿no? ¿Quién será para esa fecha la marca de la bestia? Seguramente se interpretará de otra manera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la bestia, se le ha dado títulos a todos personajes políticos, religiosos,
de cada época, el personaje más perverso, más cruel de la historia, ¿no? Se le da a Hitler, ha sido uno de los propuestos para ganarse este título. En fin, Juan ofrece, hermanos, una visión general del mundo y de la historia. Es una historia continua, donde vamos a encontrar siempre un testimonio litúrgico poético. ¿Por qué es eso, hermano? Porque hay muchos cantos, hay muchas oraciones, hay mucho incienso, hay muchas visiones, hay muchas luces en el libro de Apocalipsis, hay muchas situaciones que tienen que ver con, con la liturgia, ¿no? Adoración, cantos, postración, reconocimiento, alabanza, bodas, hay rayos, hay ruido, hay trompetas, ruido de trompetas, en fin, es todo un, una, eh, una puesta en escena, si usted me permite así, una puesta en escena donde el centro de eso, donde el centro de la festividad, de la alegría, del gozo, del poder está Cristo, está el Cordero inmolado. Esto es una pieza muy importante. Apocalipsis es un libro que debemos dejar de pensar que es un libro que nos va a revelar el futuro, sino más bien es un libro que nos sigue revelando a Jesucristo. Por ahí tenemos que ir. Y entonces, cuando uno mira a Jesucristo revelado, entonces uno toma una posición al respecto. Y nuestra posición, ¿no? No es descubrir el futuro, no hacer un cronograma, no hacer especulación sobre eso, sino más bien nuestra posición será decidir por Cristo como un camino de liberación, un camino que apunta hacia el futuro como un proyecto de liberación, de culminación, de realización, de plenitud, ¿no? Ese básicamente será el punto toral en el cual Apocalipsis nos guiará. Por eso, de esta forma y teniendo en cuenta esta postura, que yo soy muy partidario de esta postura, ¿no? A veces uno cuando la morbosidad de nuestro intelecto queremos saber más allá de lo que se nos ha revelado, caemos en el peligro, ¿no? De hacer herejías. Y creo que no deberíamos hacer eso y deberíamos reconocer nuestras limitaciones y descubrir y contemplar en medio del drama mesiánico, en medio del drama de lo que sucede en el mundo, a Jesucristo como el Cordero de Dios que fue inmolado por, por nosotros. Y tendríamos que verlo como el que está en medio de los 7 candeleros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con todas sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta debe ser siempre la experiencia o la postura o la actitud por la que debemos encarar el libro de Apocalipsis. Jamás con la actitud de querer descubrir o frustrarnos de decir, pues es que yo pensé que me iban a decir en esta clase todas estas cosas. ¿Quién es la bestia? ¿Qué significan las copas, las trompetas, la ramera, los 2 testigos, en fin, y todo lo demás? No. Apocalipsis va a elaborar un drama mesiánico no para predecir lo que pasará, ¿no? Aunque el texto supone que hay una meta de salvación cuando derrota los poderes perversos, sí, evidentemente Apocalipsis apunta hacia un futuro, ¿no? Pero un futuro que no sabemos. No sabemos cuándo. A ver, la duda es, o la incertidumbre diríamos, es que no sabemos cuándo esto terminará. La certeza es que sabemos que terminará. No sé si logramos ver la diferencia. Entonces,
este drama mesiánico, diríamos, o esta puesta en escena que está en relación a Jesucristo, o sea, está en relación siempre, acuérdense de Jesucristo. Lean Apocalipsis, nunca pierdan de vista la revelación de Jesucristo, porque todo va en función de eso. Por eso Apocalipsis dice, ven Señor Jesús, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el amén dice, ven. Entonces, ¿por qué? Porque todo inicia con Jesucristo y termina con el Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis no va a predecir lo que pasará, sino va a iluminar desde Cristo el sentido futuro o escatológico actual de la historia. Es decir, en cada época, Cristo va a hacer sentido a la iglesia. Hoy tenemos como iglesia siglo XXI, ¿no? Donde muchos hablamos que el fin del mundo está cerca, que Cristo está a las puertas, que arrepiéntete, etcétera, no debe ser fundamentado por el sensacionalismo que esto conlleva, sino más bien tiene que ser alimentado por la fe que esto contiene. Muy bien, ya hablaremos mucho más cuando nos abordemos el tema el tema de la revelación de Jesucristo, las iglesias, los mensajes a las iglesias, ¿no? Que finalmente eso es muy importante y me parece vital que podamos recuperar. Y finalmente, hermanos, traigo una propuesta de un autor de cómo poder encarar los temas del Apocalipsis. Esta es una propuesta, ¿eh? No significa que sea así. Les he dicho que depende del autor que ustedes consulten. Será el autor que ustedes ah, aborden la estructura temática del libro. Pero me parece interesante esta postura porque plantea algo que tampoco voy a explicar ahora, ¿no? Necesitamos antes saber algunas cosas. Antes de llegar al Apocalipsis necesitamos conocer una que otra cosa antes de esto. Y bueno, las correspondencias que aparecen en los distintos en las distintas, ah, este, ¿cómo es? Temáticas, no son inocentes, diríamos, no son sin sentido. Más bien, el texto bíblico nos hace falta ya abordarlo con mayor minuciosidad. En el caso de Apocalipsis, no dejan de aparecer estas correspondencias. Y cuando hablo de correspondencias, hermanos, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos el prólogo, ¿no? El prólogo que aparece en el capítulo 1, del 1 al 8, que viene el título y el saludo litúrgico de Juan a las 7 iglesias, que van a representar la iglesia universal. Por eso decía que es muy importante poder recuperar el sentido de lo que es la iglesia universal, ¿no? Como tal, o sea, que es un mensaje actual, que hoy nosotros tenemos que reconocer cuál fue el mensaje de Tiatira, de la Odisea. Por lo regular siempre recordamos más el mensaje de Éfeso, no sé por qué, pero otros mensajes sin duda tienen mucho que ver. Bien, el libro entonces, hermanos, estará desarrollado, estará sistematizado, ¿no? En estas seis apartados que van a estar representados por una letra, ¿no? Mayúscula A, B, C, D, E, F. Y estas letras tendrán su correspondencia, que será A', B', C', D', E' y F'. Esta correspondencia es muy típica de la literatura antigua y que en el caso, por ejemplo, de los oráculos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, los oráculos manejan mucho los quiasmos, ¿no? Los quiasmos son muy utilizados. Eh, sí, es quiasmos. Anoche estaba pensando en la palabra, cómo se le dice? Sí, es un quiasmo. Se van a manejar mucho los quiasmos ya vamos a ver algunos en los oráculos, porque evidentemente esta forma de estructura que manejan los autores, insisto, no es inocente, es deliberada completamente, porque son correspondencias. A mayúscula con A'
tienen que ver básicamente con el mismo tema, ubicado en otro lugar de la historia. ¿Se dan cuenta? A viene del capítulo 1, B capítulo 4, B el C también el capítulo 4, el 6, el 8, el 10, luego sigue el 13, 15, 17, 19, 20, 21. Es decir, da como una vuelta, ¿no? Los distintos temas que va a manejar el autor. Entonces, la letra A mayúscula hablará sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Y la B A prima hablará sobre la plenitud mesiánica. Aquí hablará sobre la historia concreta de la iglesia y aquí estaremos hablando de la Nueva Jerusalén y del Cordero con la novia, la esposa, que nosotros hemos entendido que es la iglesia. En la B' estaríamos hablando el tema de Dios como rey y el gran trono, que tiene que ver con el señorío del Creador, los seres vivientes, los ancianos que cantan la gloria. Y en la B' tenemos acá la victoria de Cristo, que esta victoria, ¿no? Tiene que ver básicamente por el señorío de Dios, ¿no? Viene tras la victoria de Cristo, llega el reinado de los justos en este mismo mundo, basado básicamente, juicio de Dios, el gran trono, el gran trono. Si hay un trono, hay un juicio y entonces hay una correspondencia en cuanto a la temática. La letra C mayúscula hablará sobre el Cordero degollado, que es aquel que puede abrir el sello de la historia de Dios y de la humanidad precisamente por haber sido sacrificado. Aquí, hermanos, este Cordero que es degollado, ¿no? Es una figura muy fuerte, porque representa el sacrificio como tal y le corresponde, hay una correspondencia en la C' respecto del triunfo de Cristo. Aquí el Cordero es el jinete que vence con su palabra a las bestias que se manifiestan aquí, ¿no? Fíjense cómo esta postura o esta posición de enfrentar el Apocalipsis nos está básicamente estableciendo el sentido original que tuvo el autor para escribir esta carta. Entonces, acá el Cordero degollado finalmente triunfa cuando el Cordero vence a través de su palabra a las bestias que se derivan en estos capítulos. El inciso D habla acerca de las 7 o los 6 sellos. Al abrirse van a develarse los poderes de la muerte o se desatan los poderes de la muerte. Y acá tenemos, hermanos, un poco lo que es el juicio de Babel, la prostituta, y empieza aquí a establecerse los problemas reales que se está dando, que tiene que ver con la economía romana, que tiene que ver con el imperio que se destruye a sí mismo, ¿no? Y entonces ahí esta correspondencia de muerte, ¿no? Va en función de lo que estaba sucediendo en Roma, el imperio romano, ¿no? Que para esta fecha sigue siendo el gran enemigo de la iglesia. Las 7 trompetas están colegidas con la E', con las 7 copas, ¿no? Que tiene que ver con el juicio de las 7 trompetas, el juicio de Dios sobre el cosmos, donde emergen los poderes infernales, y las 7 copas viene a ser las plagas destructoras para los perversos, pero la salvación para los elegidos. Y hay 2 interludios, hay 2 breves tiempos, diríamos, que van a estar, que serán tiempos entre el punto de lo que está pasando como la parte más álgida, diríamos, álgida de este drama. En este primer interludio, Juan recibe el libro, el testimonio y el martirio de los enviados de Jesús, y acá tiene que ver con el evangelio eterno, el anuncio de salvación o de juicio, la caída de Babel en un tiempo escatológico, etcétera, que tienen que ver con estos tiempos que establecen otros temas. Y finalmente tenemos como punto central, diríamos, o álgido, los poderes que dirigen la historia. Aquí hablamos sobre el dragón y la mujer como figuras primordiales, con las 2 bestias que dominan la historia, con la victoria de Miguel sobre los ángeles perversos, etc. Es decir, acá
es el punto de inflexión, ¿no? De poder entender quién es, qué finalmente sucederá con esto que se va a ir dando en cuanto a al triunfo pleno de Jesucristo. Y bueno, como conclusión y como llamada, tenemos en estos capítulos, el 22, se resume el tema del prólogo. Acá hay un cierre muy importante con un título y saludo de Juan. Ahora también es un saludo de Jesús que hace hacia las iglesias. Es una correspondencia también del prólogo con la conclusión. Estos serán, hermanos, los grandes temas. Evidentemente, habría que ir descubriendo con claves hermenéuticas el tema de los sellos, las trompetas, ¿no? Quién es el dragón y la mujer, cómo se entendía en aquellos tiempos, ¿no? Que el tema de la prostituta, qué rol va a tener muy importante el Imperio Romano con todo este drama, pero por sobre todas las cosas, hermanos, insisto, es un libro que no va a revelar el futuro, sino más bien va a ser ¿cómo es? Un tema de, de salvación, es un tema de redención. Muy bien, bueno, pues hasta aquí entonces esta propuesta que estamos haciendo solo como introducción, ¿no? Ya cuando toquemos el curso en sí mismo, vamos a ir develando cada uno de estos temas, de estos títulos, de manera, pues también general, porque tampoco nos daría mucho, pero sí al menos para tener una idea mucho más general de lo que implica este maravilloso libro. He encontrado a muchos cristianos que el libro de Apocalipsis les da miedo. Es uno de los libros que no les gusta leer, que cuando lo leen, en vez de darles esperanza, les infunden otra cosa. Y es porque evidentemente han querido mirar en el libro del Apocalipsis las señales del fin de los tiempos, aplicándolas a nuestro contexto actual. Pero no hemos entendido que Apocalipsis lo que va a revelar es a Jesucristo. Entonces, Apocalipsis es maravilloso, hay que leerlo siempre a la luz de Jesucristo. Y eso, ustedes no saben la belleza y la grandeza que tiene este libro siguiendo esta línea de pensamiento. Bueno, eh, entonces hasta aquí, hermanos, cerramos todo y hasta aquí hemos hecho un, eh, un recorrido, me parece, muy general. Ahora nos hemos dado cuenta, hermanos, que el texto bíblico, hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un texto que muchas veces hemos desconocido, más allá de los años que tenemos como cristianos. Y que, al menos en mi experiencia personal, hermanos, cuando empecé a abordar con seriedad el texto bíblico, lamenté mucho los años perdidos. Lamenté mucho vivir un cristianismo en el cual solo me conformaba con lo que yo escuchaba en los sermones, en los sábados. La verdad que lamenté muchísimo el tiempo que no le dediqué para tomar en serio el texto bíblico, y mis prejuicios respecto del texto no estaban basados en una interpretación o en un estudio personal y dirigido por el Espíritu Santo, sino que más bien eran preconceptos que había yo heredado de otras personas, ¿no? Que había escuchado de otras personas. Y que entonces a veces defendía yo varios conceptos del texto bíblico sin saber por qué los defendía, solo porque los había escuchado, solo porque alguien me los había dicho. Ahora nos damos cuenta, hermanos, que el texto bíblico es mucho más que eso. Y que no sé usted si llegamos a la conclusión de lamentarnos tanto tiempo desperdiciado para tantos años de ser cristianos y que no hayamos tenido esta oportunidad, ¿no? De profundizar y de conocer varios temas que durante este recorrido que hemos tenido del Antiguo y del Nuevo Testamento nos hemos dado cuenta que nunca habíamos escuchado, nunca lo habíamos leído, que no sabíamos que eso existía, que de dónde sacó eso, ¿no? Me parece que nos debe mover, hermanos y hermanas,
Primero, a que nosotros tomemos en serio la palabra del Señor, que seamos estudiantes de toda la vida del texto bíblico. Los animo a eso. No dejen de sumergirse en el texto bíblico, no dejen de aprender. Si tienen alguna duda, alguna palabra, busquen un diccionario, consulten un comentario bíblico, oren a Dios, en fin, sumerjámonos de tal manera que podamos hacer una generación realmente, hermanos, como Apocalipsis, cuando el ángel le da el rollo a comer a Juan, ¿no? Entonces Juan lo come, debemos comer esta palabra. Será dulce a nuestro paladar, porque la palabra traerá cosas lindas, cosas de bendición a nuestra vida, porque la palabra nos anima, cuando estamos tristes nos conforta, cuando estamos acongojados nos consuela. Es dulce al paladar y es amarga como la hiel cuando la tragamos, porque también la palabra, hermanos, nos confronta con nuestro pecado, con nuestra realidad, con nuestra vida, nos confronta, ¿no? Nos pone en serios aprietos de decir, ¿cómo vos amás a Dios? Decís que amas a Dios y no amas a tu hermano. Eso es una confrontación impresionante, hermanos. Eso es amargo para muchos que nos decimos cristianos y que finalmente terminamos no siéndolo. No amamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, le echamos la basura al vecino, ¿no? Cuando barremos nuestra vereda, nuestra calle, solamente barremos la nuestra, nuestro pedacito. El vecino que se arregle. Yo no le voy a barrer. ¿Cómo decís que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿No? La iglesia, llegamos, solo saludamos a los nuestros y esperamos que la gente se vaya para no saludar a los que no nos caen, a los que no son de nuestro grupo. ¿Cómo decís amar a Dios y no amas a tu hermano? Es amargo, hermanos. Por eso hoy necesitamos comer el rollo. Los animo, hermanos. Los animo con todo mi corazón. No desperdiciemos nuestro tiempo, ¿no? Pero vayamos al texto con humildad. No vayamos al texto diciendo, yo ya sé lo que voy a leer, ya lo leí, ya lo aprendí. Cuando uno va con soberbia y con altanería al texto bíblico, finalmente, hermanos, uno se topa con pared, uno no avanza mucho. Uno tiene que ir con humildad y uno tiene que decirle, Señor, reconozco que esto yo he aprendido, pero quiero que tú lo vayas confirmando. Gracias a Dios por este seminario. En este seminario seremos confrontados en algunas cosas. Trataremos siempre de seguir nuestra línea de pensamiento de nuestro credo como iglesia, pero también nos enfrentaremos a repensar nuestra forma de acercarnos al texto bíblico. No hablo en temas de salvación en lo absoluto, no hablo en temas de, yo les dije a ustedes, jamás vamos a dudar de la inspiración divina, pero sí vamos a dudar de nuestros conceptos. Así es que los animo a eso. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué es importante despertar ahora en nosotros una generación que ame la palabra y que la pueda encarar de una manera mucho más seria, mucho más profunda? Porque de esa manera vamos a generar una generación futura de igual manera. Ahora ustedes enseñarán a sus hijos a amar la palabra y a leerla en serio. Le enseñarán a sus nietos y como Betty a sus bisnietos y a sus tataranietos. Deberán influir, deberán inspirar a otros hermanos para que no pierdan el tiempo y puedan aprender más de la palabra y puedan saber que el texto bíblico es algo más que un libro que debe cuidarse con amor y que tiene que comprarse la mejor Biblia que vale 20,000, 50,000 pesos porque es de pasta de piel genuina, de canto dorado, de letra grande. No, 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 no. Nosotros no debemos amar la palabra por eso, sino básicamente por lo que contiene. Yo les animo, hermanos, a que enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos a amar la palabra, a leerla en serio, a poder que cada uno de ellos puedan también descubrir, al igual que ustedes, estas verdades absolutas de Dios y que sean verdades transformadoras, verdades, hermanos, que impacten y que cambien al mundo
De eso se trata la bendita palabra del Señor. No solamente de llenarnos de conocimiento, sino también de proclamar y de predicar a Cristo, quien fue plenamente humano y fue plenamente divino. Esta es mi última exhortación que quiero hacerles y deseo, hermanos, que no pierdan más el tiempo. Vamos a tener en los siguientes años, 2 años, todavía vamos a seguir reflexionando en el texto bíblico. Aún nos faltan descubrir un montón de cosas y de conocer un montón de cosas. Y yo deseo que usted lo vaya capitalizando y lo vaya aprendiendo. No se desespere si no aprende a la primera. Toda la vida somos aprendices de la palabra, toda la vida, no se desespere, ¿ok? Y de a poquito vamos construyendo una sociedad donde no solamente esperemos un mes del año para celebrar la Biblia. En agosto, en México, en agosto teníamos siempre un mes para celebrar la Biblia. Yo digo, la Biblia hay que celebrarla todos los días y la mejor manera de honrar la palabra de Dios es viviéndola, amándola con todo nuestro ser. Así es que yo les agradezco mucho este tiempo. Gracias por permitirme compartir con ustedes algunas de las reflexiones que por la gracia del Señor he ido aprendiendo, ¿no? Pero que evidentemente no es todo, no es lo único, hay muchas cosas más y que cada uno de nosotros tendrá el derecho y, si usted me permite decirlo, la obligación para compartirlo. Así es que, bueno, pues muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir teniendo dudas del texto bíblico, queden tranquilos, ya vamos a ir bajando a las calles principales, ya vamos a ir ya no vamos a estar mucho en el mirador, ahora vamos a enfrentarnos realmente a la calle, a las avenidas. Clelia, perdóname, yo sé que tenías la mano levantada. Adelante. Buenos días a todos, bendiciones. Sí, la verdad que está muy bueno todo lo que nos ha enseñado hasta ahora. Y justamente estábamos hablando con Betty que por ahí a veces es difícil entender el Apocalipsis. Y entonces yo le empecé a comentar que cuando yo empecé a hacer los programas de radio, siempre me basaba en un libro que tenía reflexiones y en algún texto bíblico. Y cuando empezamos a hacer el seminario, que empezamos a hablar de la teología y de la cosmovisión y de los diferentes paradigmas, me di cuenta de que en realidad sí, tomamos la Biblia, pero así como usted nos dio también un montón de bibliografía para que podamos ahondar en los temas, también se puede buscar, bueno, yo generalmente busco en internet unas 3 o 4 fuentes, leo toda la fuente y saco información que más o menos se compara con la Biblia que nosotros tenemos. Y la verdad que eso es súper interesante porque es como que nos abre también el conocimiento sobre, por ejemplo, el trabajo que nos dio de Filemón ayer, que yo estuve trabajando un poco, es investigar, porque la Biblia no nos da todo, no nos cuenta la historia de Onésimo, no nos cuenta la historia de Filemón, no nos cuenta, en realidad no ahondan las historias de ellos. Entonces usted puso, pueden buscar en diferentes fuentes. Entonces yo me puse a buscar y hay un montón de información, pero uno no se toma el tiempo de decir, bueno, voy a leer a ver qué dice y leer todo lo que dice, y después abrir otra página y leer todo lo que dice. Y es como que uno tiene que aprender a tomarse ese tiempo de refrescarse con la palabra e ir aprendiendo. Así que el Señor lo bendiga mucho y muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido hasta el día de hoy. Gracias, Clelia, gracias. Sí, sí, yo siempre los he motivado, sigan investigando, seamos bereenses, no seguidores de mi esposa Bere, no, ese ya conmigo es suficiente. Seamos bereenses que tienen que ver con los de Berea. Sí, sí sabe, ¿no? Alguien que me diga qué pasó con los de Berea. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si era así. Pero ¿a quién se referían ellos? O sea, ¿qué sermón? ¿De quién habían escuchado los sermones? Pues creo que era del mismo apóstol Pablo y de los discípulos. Sí, sí. Pedro también. ¿Eh? De Pedro. Claro, pero eran más de Pablo, imagínense. Hoy, ¿quién iba a cuestionar lo que Pablo nos dijera si hoy fuera el predicador del sábado, el sábado?
Sin embargo, los de Vera decían, no, está muy lindo, vos hablaste muy lindo, vos tal, pero bueno, ahora vamos a ver si de veras esto es cierto. Sigan Claro, tenían investigando, una mente hermano. muy abierta, tenían una mente muy abierta, muy Claro, dispuesta. claro, porque nosotros tenemos que, por eso les digo, hermanos, siempre cuando uno tiene una espiritualidad, y ojalá no, porque a ver, uno lee en internet 1000 cosas. Bien, uno tiene que tener la confianza de que Dios nos va a guiar hacia las cosas que van a ser edificantes en nuestra vida, que eso es lo más importante, ¿no? No todo lo que uno lee debe uno de creerlo. Uno tiene que pasar por el tamiz, pues tiene uno que colar las cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Tomad lo bueno, desechen lo malo. Busquen siempre el equilibrio. Vean nuestro credo y vayan por esa línea. Eh, Busquen autores, ¿no? Que sean realmente serios y reconocidos. No autores que hay autores que por su sensacionalismo, con tal de vender más libros, escriben cada herejía que para qué les cuento. Pero eso, hermanos, solo en la práctica les da. O sea, solo la práctica nos da ese poder discernir las cosas. Y por eso los animo, hermano, los animo. Y si tienen alguna pregunta, pregunten. Si tienen alguna duda, consulten. Vayan creciendo. Porque de esa manera, cuando sus hijos se acerquen y digan, papi, ¿qué haces? Mami, ¿qué haces? Estoy estudiando la bendita palabra de Dios. Y yo quiero que tú también la estudies. Yo quiero que tú también la leas. Yo quiero que tú también te metas a la palabra. Ay, hermanos, haremos una generación, estaremos formando generaciones realmente comprometidos con el texto bíblico de manera real, de manera puntual. Bueno, ese es mi sueño y espero que eso suceda, hermanos. Yo, por más que le quiero enseñar al bambino, mi perrito no entiende nada de ese Cristo. No entiende nada, pero bueno. Siempre le digo, papá Dios te cuida a ti también. Así es que portate bien. Perdón, hermanos, los que amamos a los perros o a los animales siempre pensamos que hablar con ellos nos van a contestar. Bien, deseo que Dios les bendiga mucho, hermanos. Ya tenemos a la profesora en línea. Deseo que Dios les bendiga, deseo que Dios los acompañe. No nos vamos a ver ya, no nos vamos a ver. Viene esta última recta final del trimestre. Estarán el pastor Ausencio y el pastor Ismael Becerra compartiendo. Tendrán dos clases, Teología Sistemática 1 con el pastor Ausencio y Ministerio Pastoral, que está muy interesante. Vi el sílabo que envió el profesor y me encantó. Creo que va a ser de mucha bendición para ustedes despertar el aspecto pastoral desde un punto de vista de acompañamiento. Va a ser muy lindo, les va a gustar. Y bueno, así cerraremos el año, Dios mediante. Y bueno, ahí, hermanos, vamos a tener dos materias este trimestre y ahora los horarios van a ser distintos, hermanos. Lunes y miércoles, yo les voy a mandar por WhatsApp el horario para que lo tengan, solamente para decirles, lunes y miércoles van a tener de 4 a 6:30 de la tarde. Lunes y miércoles de 4 a 6:30 de la tarde, siempre hora argentina, y esa materia va a ser con el profesor Ismael Becerra, Ministerio Pastoral. Y martes y jueves va a ser de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Martes y jueves, que vendría a ser Teología Sistemática 1. Y viernes no hay clases. Entonces ustedes tendrían de descanso viernes, sábado y domingo, ¿no? Es muy probable, hermanos, que vayamos adoptando quizás este método. Vamos a ver cómo nos funciona, de dar 2 horas y media cada día. Entonces así libramos un día a la semana, ¿no? Libramos un día de descanso a la semana. Porque media hora después tampoco hace mucho la diferencia, no es muy cansado. Entonces vamos a ver. Así es que esta segunda mitad de este trimestre va a ser de esa manera. ¿Ok? Bueno, deseo que Dios les bendiga. Gracias a todos, a ustedes por el aguante. Que Dios los bendiga un montón. No nos vamos a ver, hermanos, por la clase, pero
Cualquier cosa voy a estar siempre, siempre, siempre. Les voy a estar ahí informando, siempre está ahí. Tienen mi número telefónico y vamos a estar juntos, ¿no? Solo que gracias a Dios no me van a escuchar más. Bueno. Lo vamos a extrañar. Sepa que lo vamos a extrañar, correcto. Que nos va a hacer falta. Yo también los voy a extrañar porque uno se acostumbra a esto, pero bueno, un descansito también no queda mal. Así cuando nos veamos en marzo, nos vemos con amor. Ay, sí. Bueno, Gracias. voy a terminar la grabación.